Los gizmos 3D podemos encontrarlos en la sección Modificar de la ficha Inicio cuando tenemos en pantalla el espacio de trabajo modelado 3D. Son estos tres gizmos: desplazamiento 3D, rotación y escala. Cuando no tenemos un estilo visual de estructura alámbrica 2D, sino cualesquier otro, y hacemos clic en un objeto u objetos, por default aparece uno de esos gizmos. En este caso aparece el de desplazamiento 3D. Como puede ver, se trata de un icono SCP. Sin embargo, lo vamos a desactivar aquí. Nosotros podemos configurar cuál es el gizmo por defecto que se va a presentar cuando seleccionamos un objeto, o bien incluso si no se presenta ningún gizmo. Para ello, en la misma ficha inicio, iríamos a la sección llamada selección y tenemos aquí, observe, gizmo desplazar, que es el que queda por defecto cuando seleccionamos un objeto. Si despliego la lista, podemos ver que aquí tenemos los otros dos gizmos: gizmo desplazar, gizmo girar y gizmo escala, o bien que no se presente ningún gizmo. A modo de ejemplo, voy a dejar por defecto gizmo girar. Si hago clic ahora en uno o más objetos, observe que el gizmo que ahora aparece es el de girar. Por tanto, usted puede configurar esa característica en la sección selección. Lo voy a devolver a desplazar. Probemos esa característica. Aquí tengo seleccionado un cono. Vamos a girarlo un poco para que podamos verlo en detalle. Observe que en el centro del objeto aparece un icono SCP que señala el sentido actual de los ejes, el sentido de X, de Y y el sentido de Z. También nos permite ver con claridad los distintos planos que podemos formar con los ejes. Observe que aquí se resalta en amarillo el plano formado por los ejes Y y Z. Este sería el plano formado por los ejes X y Z. Y este sería el clásico plano XY. Si hacemos clic en uno de esos planos, por ejemplo en el plano XZ, entonces el movimiento del objeto se restringirá a ese plano. Lo elevo sobre su altura de Z, pero también lo desplazo sobre el eje X. No importa cuánto lo mueva, se mantiene restringido en ese plano. Para comprobarlo, pongámoslo en un punto aparentemente distinto o alejado del punto que tenía en X. Al girarlo, observe que en realidad se ha mantenido en la misma posición respecto a ese plano. Vamos a devolverlo más o menos a su posición. Aquí vamos a alejarnos un poco y probemos moverlo por otros planos. Este sería entonces el plano YZ y este sería el plano XY respecto a su última posición. Si seleccionamos uno de los ejes, entonces el desplazamiento quedará restringido a ese eje. Señalo el eje Z, observe que se resalta en amarillo y entonces el objeto se mueve solo sobre ese eje. Lo mismo ocurre si selecciono cualquiera de los otros dos. No importa si seleccionamos más de un objeto, como en este caso. El funcionamiento del gizmo es el mismo. Incluso también podemos seleccionar objetos 2D. Observe que aquí tengo un spline y tengo un círculo, y si modificamos un poco la vista, observe que están limitados como buenos objetos 2D al plano XY. Sin embargo, podría, por ejemplo, con este, elevarlo sobre el eje Z. Desplacemos este, incluso desplacémoslo sobre un plano específico.